¿Cómo es que una pelea entre dos países que nunca se dispararon casi acaba el planeta? Guerra Fría. Para entenderlo mejor, comenzaremos con ¿qué es guerra? La guerra es un conflicto armado entre naciones, estados o grupos organizados que rompe la paz establecida y provoca muertes masivas, destrucción y sufrimiento. Clasificación de la guerra. Primero, la guerra preventiva. Piensa en esto, pegar primero por si acaso un país ataca a otro argumentando que el rival está preparado para agredirlo. Ejemplo, Estados Unidos en Irak. Luego, guerra civil, cuando el enemigo está en tu propia casa y los habitantes de un mismo país se enfrentan entre sí, como ocurrió en Colombia. Si la pelea se mueve por motivos religiosos, la llamamos guerra santa. Pero si lo vamos al lado oscuro, encontramos la guerra sucia. Esto es jugar sin reglas y en las sombras, acciones fuera de la ley. Un ejemplo, lo que pasó con las dictaduras de Argentina. Y finalmente, la reina, la Guerra Fría, un conflicto total, ideológico, económico, psicológico, donde las potencias atacan indirectamente para desgastar al rival sin llegar a un combate directo. Choque de gigantes. Con las reglas claras, los dos grandes bloques midieron sus fuerzas, usando terceros países como campo de batalla. El primer gran choque fue Vietnam. Imagínate el contraste. Por un lado, Estados Unidos, superpotencia, con la tecnología más avanzada del planeta, aviones supersónicos y armas químicas brutales como el Agente Naranja. Por otro lado, Vietcong, una guerrilla en el norte socialista liderada por Ho Chi Minh, armada con lo básico pero con conocimiento absoluto de la selva. Al final, la táctica de supervivencia y la famosa ofensiva del TEC destrozaron la moral gringa. En 1975, Estados Unidos se retiró, sufriendo una derrota histórica, y Vietnam se unificó bajo el socialismo. Mientras esto pasaba en Asia, en el Caribe, las cosas casi se salen de control. En 1959, la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, derrocó la dictadura de Batista e instaló el primer Estado comunista de América Latina. Esto puso a Estados Unidos paranoico, lo que desató un bloqueo económico extremo, pero el verdadero drama llegó en 1962, en la crisis de la Milesis. La URSS instaló bases nucleares en la isla, apuntando directo a Washington. Fue el juego de póker nuclear más tenso de la historia. Las dos potencias mirándose fijamente con el dedo en el botón rojo durante 13 días y al final ambos cedieron, pero el mundo nunca estuvo tan cerca de la extinción. Pero no todo en la segunda mitad del siglo XX fue la pelea entre Washington y Moscú. En África, los pueblos decidieron romper con siglos de colonialismo europeo. En Angola, por ejemplo, lograron liberarse de Portugal en 1975, aunque la alegría duró poco porque cayeron en una trágica guerra civil. Sin embargo, la historia más impactante de resistencia ocurrió en Sudáfrica, tras independizarse de Gran Bretaña. La minoría blanca en el poder instaló un sistema legal de segregación racial monstruoso que privaba a la población negra, la gran mayoría del país, de todos sus derechos civiles y políticos. No podían votar, no podían circular libremente, eran extranjeros en su propia tierra. El Congreso Nacional Africano luchó sin descanso. Tras años de aislamiento internacional y protestas internas, el sistema colapsó a finales de los 80. En 1990, el hombre que llevaba 27 años encerrado en prisión fue liberado. Nelson Mandela, en 1994. Sudáfrica celebró sus primeras elecciones totalmente democráticas. Mandela se convirtió en el primer presidente en el país, dando una lección al mundo de cómo transitar hacia la paz. ¿Y cómo termina la Guerra Fría? Con la caída de otro gigante. A finales de los 80, la Unión Soviética era un edificio enorme y viejo, cuyas columnas no aguantaban el peso. Estaba económicamente estancada por gastar todo su dinero en la carrera militar y espacial, olvidándose de la producción de comida para su gente. En 1985, Gorbachev asumió el poder e intentó remodelar el edificio usando dos herramientas, que significaba la restauración económica abriéndose un poco al libre mercado, y otra que significaba la transparencia y libertad de expresión. Pero el remedio
El remedio aceleró el colapso. En cuanto la gente tuvo libertad de expresión, la tensión acumulada estalló y la República Soviética exigió su independencia. El edificio se derrumbó por completo. En diciembre de 1991, la URSS se disolvió oficialmente, marcando el fin de la era bipolar. En el siglo XX nos dejó claro que los mapas cambian de ideología, chocan pero al final del día la búsqueda de libertad siempre encuentra su camino. Si te gustó